En las sombras de la Tierra de la Libertad, donde los sueños americanos se persiguen bajo el sol, acecha una verdad mucho más siniestra. No son fantasmas, ni demonios, sino hombres y mujeres con almas tan retorcidas como la noche más profunda. Se deslizan entre nosotros, vecinos amables, extraños silenciosos, dejando tras de sí un rastro helado de miedo y desolación. Estados Unidos, la nación de las 1000 oportunidades, se ha convertido también en el coto de caza de mentes depravadas, arquitectos del horror que, con cada vida que apagan, tejen una oscura leyenda. Sus nombres, a menudo susurrados con pavor, son el eco de una maldad incomprensible, un recordatorio escalofriante de que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad, sino que a veces mira a través de los ojos de alguien que jamás sospecharías. Ted Bundy. Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más infames de la historia de Estados Unidos. Durante la década de 1970 cometió al menos 30 asesinatos, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Lo que lo hacía particularmente aterrador no eran solo sus crímenes, sino la manera en que manipulaba a quienes lo rodeaban. Bundy era inteligente, atractivo y tenía una habilidad especial para ganarse la confianza de los demás. Se hacía pasar por un hombre educado y amigable. Incluso fingía lesiones para acercarse a sus víctimas, pidiéndoles ayuda con muletas o un yeso falso. Una vez que las jóvenes aceptaban, las secuestraba y las llevaba a lugares apartados donde eran sometidas a violencia extrema. En algunos casos, Bundy regresaba a los cuerpos para cometer actos necrófilos. Su vida pública contrastaba totalmente con su realidad oculta. Estudiaba derecho, tenía pareja estable y hasta participó en campañas políticas. Cuando fue finalmente capturado, Bundy se convirtió en un espectáculo mediático, representó su propia defensa en el juicio y recibía cartas de admiradoras. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989, pero su caso sigue siendo un símbolo del monstruo que puede ocultarse bajo una sonrisa amable. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy pasó a la historia como uno de los asesinos más escalofriantes. A simple vista era un hombre respetable, empresario, vecino apreciado e incluso se disfrazaba de payaso bajo el nombre de Pogo para animar fiestas infantiles y eventos comunitarios. Pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo. Entre 1972 y 1978, Gacy secuestró, violó y asesinó a 33 adolescentes y jóvenes. Muchos de los cuerpos fueron encontrados en el sótano y el jardín de su propia casa. Este detalle causó un impacto enorme en la opinión pública. El hecho de que un vecino aparentemente ejemplar pudiera ocultar tantos cadáveres bajo su hogar parecía sacado de una pesadilla. El contraste entre el payaso sonriente y el asesino despiadado se volvió tan fuerte que inspiró a múltiples personajes de terror en la cultura popular. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994 por inyección letal. Hasta hoy, su caso es recordado como una de las representaciones más aterradoras de la doble vida de un criminal. Jeffrey Dahmer. Pocas historias criminales han generado tanto horror como la de Jeffrey Dahmer. Entre 1978 y 1991 asesinó a 17 hombres, la mayoría jóvenes a quienes atraía con la promesa de dinero o compañía. Pero lo que diferenció a Dahmer de otros asesinos fue la brutalidad con la que trataba los cuerpos. Practicaba necrofilia, desmembraba a sus víctimas y conservaba partes del cuerpo como trofeos. Se encontraron cabezas en su refrigerador, órganos en frascos y hasta intentos de crear una especie de zombies al inyectar ácido en los cerebros de algunas de sus víctimas para mantenerlas vivas en estado de sumisión. La policía llegó a su apartamento tras la fuga de una de sus víctimas, y lo que encontraron parecía una auténtica casa de los horrores. El caso conmocionó a Estados Unidos y mostró fallas en el sistema judicial, ya que Dahmer había sido detenido en ocasiones previas pero liberado por falta de pruebas contundentes. Fue condenado a cadena perpetua, pero en 1994 murió en prisión, asesinado por otro interno. Su nombre sigue siendo sinónimo de horror absoluto. David Berkowitz. En 1976, Nueva York vivió bajo el terror del llamado Hijo de Sam. David Berkowitz sembró el pánico durante más de un año, asesinando a 6 personas e hiriendo a 7 más. Su modus operandi consistía en atacar a parejas jóvenes que se encontraban dentro de automóviles o en lugares apartados. Lo que hizo su caso aún más mediático fue su costumbre de enviar cartas a la policía y a los medios de comunicación. En ellas se burlaba de las autoridades y firmaba como el Hijo de Sam, afirmando que una entidad demoníaca lo obligaba a matar. Durante meses, la paranoia se apoderó de la ciudad. Las mujeres jóvenes cambiaban sus cortes de cabello y evitaban salir de noche, mientras la policía desplegaba operativos masivos.
Finalmente, Berkowitz fue arrestado en 1977 después de recibir una multa de estacionamiento cerca de una escena del crimen. Hoy cumple cadena perpetua, pero su historia es uno de los ejemplos más claros de cómo un asesino puede manipular el miedo colectivo de toda una ciudad. Richard Ramirez. Entre 1984 y 1985, Los Ángeles se convirtió en el campo de caza de Richard Ramirez, conocido como The Night Stalker. Lo que hacía especialmente aterrador a Ramirez era su falta de patrón. Podía atacar a ancianos, a niños, a mujeres o a hombres, irrumpiendo en casas de noche y cometiendo asesinatos, violaciones y torturas sin distinción. El terror se extendió por toda California. Nadie se sentía seguro, porque Ramirez podía aparecer en cualquier barrio. En varias escenas del crimen dejaba símbolos satánicos, y en el juicio se presentó como un devoto del mal. Su aspecto desaliñado y su comportamiento desafiante lo convirtieron en una figura aterradora para la opinión pública. Fue condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato y múltiples agresiones sexuales. La condena fue la pena de muerte, pero murió en prisión en 2013 antes de ser ejecutado. El nombre de Richard Ramirez todavía evoca la imagen de un depredador implacable que convirtió la noche en sinónimo de terror. Aileen Wuornos. La historia de Aileen Wuornos es diferente a la de muchos asesinos seriales. Fue una mujer que, tras una vida marcada por abusos, pobreza y rechazo social, terminó convirtiéndose en una asesina que dejó su marca en la historia criminal. Entre 1989 y 1990 asesinó a 7 hombres en Florida. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y, según su testimonio, mataba a sus clientes en defensa propia cuando intentaban abusar de ella. Sin embargo, las pruebas indicaban que varios de los crímenes fueron cometidos con premeditación y con fines económicos. El caso atrajo enorme atención mediática y generó debates sobre si Wuornos debía ser vista como una víctima del sistema o como una asesina despiadada. Fue condenada a muerte y ejecutada en 2002 mediante inyección letal. Su historia inspiró la película Monster, 2003, donde fue interpretada por Charlize Theron, ganadora del Oscar por ese papel. Ed Gein. Aunque técnicamente no se le considera un asesino serial en el sentido estricto, ya que se le confirmaron solo 2 asesinatos, Ed Gein se ganó un lugar en la historia criminal por la brutalidad de sus actos. En la década de 1950, la policía descubrió que Gein no solo había asesinado, sino que además desenterraba cadáveres de cementerios cercanos para fabricar objetos macabros. En su casa encontraron muebles hechos con huesos humanos, máscaras elaboradas con piel y restos humanos utilizados como decoración. El horror de su caso inspiró a algunos de los villanos más icónicos del cine de terror, como Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Masacre de Texas y Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Gein fue declarado mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1984. Gary Ridgway. Gary Ridgway es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos. Entre los años 1980 y 1990, asesinó al menos a 49 mujeres, aunque él mismo confesó haber matado a más de 70. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres jóvenes en situación vulnerable, muchas de ellas trabajadoras sexuales. Ridgway las estrangulaba y luego abandonaba sus cuerpos cerca del río Green, en el estado de Washington, lo que le valió el apodo del asesino del Río Verde. Lo que lo hacía aún más escalofriante era su capacidad para llevar una vida aparentemente normal. Estaba casado, trabajaba como pintor de camiones y era considerado un hombre tranquilo por sus vecinos. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia ordinaria se escondía uno de los asesinos más despiadados de la historia. Fue arrestado en 2001 gracias a pruebas de ADN y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta hoy, Ridgway es recordado como uno de los depredadores más mortales que ha existido en Estados Unidos. Estos 8 nombres son un recordatorio de que la maldad no siempre se esconde en lugares oscuros ni en rostros deformes, sino que a menudo viste sonrisas, trajes elegantes o disfraces inocentes. Eran vecinos, trabajadores, personas aparentemente normales. Y, sin embargo, detrás de esa máscara de cotidianidad habitaban depredadores capaces de los actos más indescriptibles. Cada una de sus historias dejó huellas imborrables, comunidades enteras que vivieron con miedo, familias destrozadas para siempre y una sociedad que aprendió a desconfiar incluso de lo más familiar. Estos asesinos seriales no solo arrebataron vidas, también sembraron un terror que se extiende mucho más allá de sus crímenes. Al mirar hacia atrás, la pregunta inevitable surge: ¿cuántos otros monstruos caminan hoy entre nosotros,
ocultando sus verdaderos rostros tras la rutina diaria? La realidad es que nunca lo sabemos, hasta que ya es demasiado tarde.